durante la próxima hora en esta nuestra segunda edición de Costa Rica Noticias, con información nacional, internacional, deportiva y mucho más para que no se pierda detalle. Recuerdo que estamos en vivo por TC Costa Rica Televisión, por Radio Nacional 101.5 y también a través de todas nuestras redes sociales que usted ya puede ver acá en la parte inferior de nuestra pantalla, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. En cada una de ellas usted podrá encontrar la señal en vivo, así como información relevante de este miércoles 6 de octubre. Con muchísima información como siempre, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. Los Pandora Papers revelan que la piñera del exministro Alfredo Bolio Pérez, Upala Agrícola, acumulaba deudas con entidades del Estado costarricense, mientras la sociedad offshore, que era su holding en Panamá, recibió una inyección de capital de casi $20 millones. Bajo el lema "El voto es la llave de la democracia", el Tribunal Supremo de Elecciones dio el banderazo de salida al proceso electoral con miras a las elecciones nacionales del 2022. Con el objetivo de promover iniciativas que concilien el desarrollo sostenible con el crecimiento empresarial, cientos de empresarios se reúnen de manera virtual en el centro de convenciones. Y en los deportes, una derrota o un empate ante los catrachos este jueves dejaría a la selección nacional con un panorama muy oscuro en sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Qatar. 12:02 y vamos con el detalle de las informaciones. Como lo escuchábamos en titulares, la piñera del exministro Alfredo Bolio Pérez, Upala Agrícola, ubicada en la zona norte de nuestro país, acumulaba deudas con entidades del Estado costarricense, mientras una sociedad offshore, que era su holding en Panamá, recibió una inyección de capital de casi $20 millones. La información forma parte de los hallazgos de la investigación transnacional conocida como Pandora Papers, de la cual Costa Rica Noticias formó parte junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP. Veamos los detalles en esta entrega especial. Desde el distrito de Yolillal, en el norte del cantón de Upala, en la zona norte de Costa Rica, salen millones de piñas hacia mercados tan variados como Estados Unidos, Italia, España, Turquía y China. Millones de estas frutas de la variedad dorada se cosechan en más de 2.000 hectáreas de la empresa Upala Agrícola S.A., de la cual es directivo y accionista desde el 2008 el exministro y empresario Alfredo Bolio Pérez. En el año 2012, mientras Bolio presidía el Banco Nacional de Costa Rica, la piñera Upala Agrícola entró en morosidad con la Caja Costarricense de Seguro Social por un monto de 72,3 millones de colones que luego pagó con retraso. 3 años antes, en el 2009, la piñera también había incumplido el pago del impuesto de renta, pero esto lo determinó posteriormente una fiscalización de la Dirección de Tributación. En aquel 2012, mientras la piñera de Bolio no encontraba los recursos suficientes para pagar sus obligaciones con el Estado costarricense, otra sociedad dueña de la piñera y en la que Bolio también figuraba como presidente y accionista, recibió una inyección de capital de casi $20 millones. No obstante, esta segunda compañía, llamada Upala Investments, estaba fuera de la fiscalización de las autoridades en Costa Rica, ya que se trataba de una sociedad offshore creada en Panamá en 2008 por la firma legal Alemán Cordero Galindo y Lee, más conocida como Alcogal. Bolio aparece vinculado además con otra empresa offshore panameña, Northern Fields, también creada en el 2008, pero que según el exministro nunca estuvo activa. Los vínculos de Alfredo Bolio con las empresas offshore son parte de los hallazgos de Costa Rica Noticias de Canal 13 y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Luego de revisar miles de documentos internos de 14 bufetes legales especializados en gestionar sociedades offshore,
en Panamá y otros países. La revelación hace parte de la investigación Pandora Papers, que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, dado a conocer este domingo. Por escrito, Bolio dijo a esta alianza periodística que la inyección de capital de casi 20 millones recibida en Panamá por la dueña de la Piñera Tica se utilizó en su totalidad para la adquisición de otra operación agrícola que amplió la capacidad productiva a los niveles actuales y no tiene relación con el flujo operativo de la empresa. Aseguró además que la sociedad costarricense nunca ha repartido dividendos a la sociedad panameña y que el 100% de las utilidades se han reinvertido en la operación agrícola. Asimismo, Bolio rechazó contundentemente alguna deuda con el fisco. Debe existir algún error en esta información, ya que Upala Agrícola nunca se ha acogido y mucho menos beneficiado de algún tipo de amnistía tributaria, replicó por escrito. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda confirmó a Costa Rica Noticias que Upala Agrícola sí se benefició de la amnistía tributaria. Por otra parte, los registros de la caja muestran un reiterado incumplimiento de la Piñera con sus obligaciones sociales. Según la caja, del 2015 a la fecha, Upala Agrícola ha tramitado 9 arreglos de pago por estar morosa con montos que van desde los 72 millones de colones en 2015 hasta los 695 millones de colones al año 2020, equivalentes a más de $1 millón. A pesar de eso, Bolio sostiene que el bienestar de los casi 1,000 colaboradores de Upala Agrícola y sus familias, así como del desarrollo social del cantón de Upala, han sido siempre las prioridades de la empresa. Por eso, todos cuentan con el 100% de la seguridad social. Sobre la deuda con el fisco del 2009, Tributación confirmó que Upala Agrícola empezó a pagar en montos periódicos a partir de febrero del 2017. En los meses de enero y febrero del año 2019, la empresa de Bolio se benefició de la amnistía tributaria, que le eximió del pago de intereses a quienes pagaran montos adeudados al fisco sin necesidad de solicitar el beneficio. En ese periodo, Upala Agrícola pagó 50 millones de colones y se le condonaron 62 millones de colones en intereses. De vuelta a las offshore y sobre la sociedad en Panamá, la filtración de documentos permiten ver que las dos sociedades fueron registradas con una misma estructura. Alfredo Bolio Pérez aparecía como presidente, Lionel Peralta Lizano como secretario, Vicente Ignacio Pérez Recao como tesorero y Odette Carolina Pérez Recao como fiscal. Alfredo Bolio dijo que Lionel Peralta ha sido amigo cercano suyo de toda la vida y que también fue directivo de Upala Investments y Upala Agrícola, pero que hoy día no es director de ninguna de estas sociedades. Mientras que los Pérez Recao son una familia empresarial de Venezuela que tienen negocios en Costa Rica desde los años 70. Consultado por esta alianza periodística sobre las sociedades que administró para Bolio y otros muchos clientes, Alcogal respondió en una carta al Consorcio de Periodistas de Investigación que lideró Pandora Papers, que cumple debidamente con todas las leyes en las jurisdicciones donde opera y siempre ha sido nuestra política cooperar plenamente con las autoridades competentes cuando éstas lo solicitan. Al respecto de la utilidad de crear esta offshore, el exministro negó que tuviera alguna motivación de eludir impuestos y como única explicación de su razón de ser dijo: la sociedad Upala Investment S.A. siempre sirvió únicamente como tenedora del 100% de las acciones de Upala Agrícola S.A. El exministro no explicó por qué, habiendo tenido Upala Investments una capitalización semejante en 2012, la empresa Tica no pudo ponerse al día con deudas que tenía con el fisco desde el 2009 y sí, en cambio, consiguió el dinero para ampliar sus inversiones.
La offshore de Bolio en Panamá ha tenido desde su creación diversos cambios en su conformación societaria. En la actualidad está activa, pero según dijo Bolio, él dejó su junta directiva en septiembre de 2020. También indicó que hace aproximadamente un año, esta empresa vendió su participación en Upala Agrícola. Recordar que esta información usted la puede encontrar en nuestras diferentes redes sociales, así como en nuestra página web Costa Rica Medios. Ahí podrá encontrar en detalle tanto la edición que presentamos el pasado lunes y esta que le estamos presentando este miércoles sobre esta empresa Piñera. Continuamos con la información y es que la Dirección de Tributación pretende recuperar 31.500 millones de colones de impuestos dejados de pagar. Por ahora existen 25 procesos de denuncias ante el Ministerio Público. Un monto de 31.500 millones de colones por defraudación de impuestos es lo que pretende recuperar de los ciudadanos el Ministerio de Hacienda, informó el director de Tributación. A lo largo de los últimos años, pues la Administración Tributaria ha venido realizando actuaciones de fiscalización, algunas de las cuales han dado lugar a la presentación de denuncias penales por el tipo de delito a la defraudación a la hacienda pública. De estas quedan pendientes o se encuentran pendientes de trámite 25 actuaciones. Al parecer, los casos corresponden a denuncias que están en trámite entre el 2003 y los primeros meses de este año. La Administración Tributaria ha aportado los elementos a partir de los hallazgos que ha podido ir detectando en el cumplimiento de sus tareas de control y el Ministerio Público pues llevará adelante, como corresponde dentro de su competencia, las gestiones necesarias para determinar la procedencia de las sanciones penales que correspondan. Vargas explicó que este 2021 se han presentado 3 denuncias por un monto superior a 8.079 millones de colones. Para que un caso pueda ser presentado ante el Ministerio Público, la cuantía del monto defraudado debe exceder los 500 salarios bases, es decir, 462.200 colones. Y 13 minutos le contamos cómo se encuentran las carreteras de nuestro país gracias a la señal de cámaras viales CR.com. Ustedes pueden observar el sector de Atillo 8 que va para Pavas, La Uruca. Hay bastante congestión vehicular para quienes buscan ingresar a esta parte de la capital por la ruta 39, así que puede tomar rutas alternas para llegar a Pavas o La Uruca, o si no, tener un poco más de paciencia para poder transitar por esta zona. De manera contraria, en la ruta 27, después del peaje de Escazú, hay bastante fluidez vehicular para quienes buscan ingresar como salir de la capital, así que usted podrá transitar con toda tranquilidad en esta zona, nada más recordando que hoy la restricción vehicular evita que circulen las placas 5 y 6. Ahora vemos la ruta 1 por el Castella. Ahí se observan un poco más de vehículos, sin embargo no se crea en la zona ningún tipo de presa o acumulación de vehículos, así que si usted debe ingresar a Alajuela o salir de allí, puede estar tranquilo porque hay bastante fluidez vehicular a esta hora por el Castella. Por último, el sector de la Panasonic en Belén de Heredia, ahí por el semáforo de la zona sí se ve un poco más de fila de vehículos, así que bueno, si usted debe transitar por ahí, recuerde que es una de las rutas alternas debido a la congestión que se crea por la Firestone por los trabajos y obras públicas que se realizan allí. Hacemos nuestra primera pausa, pero le contamos que este miércoles Costa Rica dio el banderazo de salida al ciclo electoral del 2022. Bajo el lema, el voto es la llave de la democracia, el Tribunal Supremo de Elecciones convocó a partidos políticos y a más de 3 millones de costarricenses a elegir al próximo presidente y diputados nacionales. El detalle en vivo al volver de la pausa.
De niña nos querían poner límites y nos pretendían imponer cómo vestir, cómo comportarnos, qué hacer y hasta qué estudiar. Pero no importa cuántos obstáculos nos pongan, siempre hay personas e instituciones que nos acompañan y nos impulsan a cumplir nuestros sueños. Con constancia, preparación y determinación, logramos derribar barreras y reinventarnos, inspirando a todas y todos por un cambio. Venimos con todo. INAMU y Gobierno de Bicentenario. En el próximo programa de Camino al Desarrollo conoceremos la función de la Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y cuáles proyectos de incidencia social apoyan el país. El DIPROIT, que esas son sus siglas, precisamente es una nueva acción estratégica que ha promovido la Rectoría de la Universidad de Costa Rica para vincular a la universidad con toda la sociedad. Yo ahorita tengo una idea de un modelo de negocios que es completamente diferente. La Universidad de Costa Rica nos ha generado precisamente esa capacitación que ha hecho que escalemos de empresarios a un consorcio. La Universidad de Costa Rica participó como líder del proyecto, especialmente por todo el bagaje científico que generan los señores del CIA. Acompáñenos por 13 Costa Rica Televisión. Cali nos apoya en distintas áreas de nuestras vidas. Con cada una de las actividades desarrollamos autoconfianza y seguridad. Up Down, los sábados a las 5:30 de la tarde, aquí en 13 Costa Rica Televisión. El Banco Popular siempre ha estado con nosotros. Gracias al banco logramos mejorar nuestra liquidez refundiendo deudas. Nos apoyó en el proceso para hacer arreglos en nuestra casa. Pude cancelar otras tarjetas de crédito más caras y ahora pago una cuota más baja. En la emergencia con el dentista, el banco me respaldó. O cuando compramos el pick-up para nuestro negocio. El Banco Popular siempre ha estado ahí para apoyarnos. Cuente con nosotros. Consulte por nuestras condiciones especiales del Bicentenario, Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Y a las 12:18 le contamos cómo se encuentra el tipo de cambio para este miércoles. La compra en 621 colones con 0,8 céntimos, mientras que la venta se ubica en 629 colones con 12 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y como lo mencionamos antes de la pausa, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el banderazo de salida del proceso electoral de cara a las elecciones nacionales de febrero del 2022. En una sesión solemne, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, hizo la convocatoria para que más de 3,5 millones de costarricenses vayan a las urnas el próximo año. La periodista Rita Valverde se encuentra en el tribunal y nos informa en vivo. Muy buenas tardes, Rita, adelante. Gracias, Melissa. Muy buenas tardes para todos los que nos siguen. Y es que hoy inicia esa convocatoria oficial que hace el Tribunal Supremo de Elecciones para las elecciones del próximo 2022. Recordar que se realizarán el 6 de febrero del próximo año y a partir de hoy inicia ese camino hacia esa fecha. Es la convocatoria a los costarricenses que se acercarán a las urnas el próximo año, tanto para los partidos políticos que deberán concretar una serie de fechas que también regirán a partir de hoy. El padrón electoral, los costarricenses inscritos, según anunciaba el Tribunal Supremo de Elecciones, consta de 3,5 millones de costarricenses y señalaban que son al menos 200,000 electores o votantes más que en las elecciones anteriores. Parte de esta sesión que se realizó hoy en el Tribunal Supremo de Elecciones con autoridades y representación de los poderes de la República se realizó a las 10 de la mañana y este fue parte de la declaración que dio el presidente del tribunal, Luis Antonio Sobrado. Costarricenses, hay quienes los quieren ver convertidos en una masa hastiada y apática.
Hay quienes quieren que crean que dándole la espalda al proceso electoral están siendo muy críticos y que con ello castigan a los políticos. Es una mentira. Quieren hacerles creer eso para que se queden en sus casas, para que no les estorben, para que los dejen hacer y deshacer a su gusto con lo que es de todos. Vote o no vote usted, habrá nuevo gobierno en mayo próximo. Lo único que está por verse es si usted influirá en cómo será ese gobierno. Solo con su voto usted puede marcar una diferencia. La indiferencia no hace la diferencia. La indiferencia no cambia nada. Y también conversábamos con el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, don Gustavo Román, quien nos explicaba qué significa esta apertura de la convocatoria de elecciones y nos precisaba que son ahora una serie de fechas que se cumplirán, por ejemplo, desde hoy hasta el 22 de octubre para las candidaturas presidenciales. Veamos. Tiene que determinarse porque a partir de hoy, 6 de octubre y hasta el 22 de octubre, los partidos políticos pueden presentar esas candidaturas y la Dirección General del Registro Electoral es la que tiene que inscribirlas en resoluciones. Así que será en ese momento cuando tengamos un dato cierto, definitivo, de la cantidad de candidaturas. Pero creo que no hay ninguna duda de que tendremos una cifra récord. También conversábamos con el vocero sobre los retos que se avecinan para esta campaña, sin duda mencionaba el tema de la pandemia como uno de los importantes que marcarán este proceso. Escuchemos. Bueno, es una elección que se da en un contexto de pandemia, probablemente no en lo más complicado sanitariamente de pandemia, como otros países que tuvieron que ir a votar incluso cuando ni siquiera existían las vacunas, pero sí sufriendo todavía los impactos económicos, de desempleo, de la pandemia. Eso marca un clima emocional en un proceso que de por sí tiene una importante carga emotiva como son las elecciones, y entonces yo creo que tenemos un desafío de ser muy cuidadosos y muy vigilantes de nuestras propias emociones, de cómo las vamos a gestionar, porque no cabe duda de que va a haber actores interesados en manipular esas emociones que tenemos a flor de piel para llevar agua a sus molinos, y no se vale. Pues bien, a partir de hoy esta convocatoria, y por supuesto que nosotros en Costa Rica Noticias estaremos muy al tanto de este proceso, del camino hacia las elecciones del próximo año. Precisamente ayer cerraba la inscripción para todas aquellas personas que quisieran cambiar el domicilio para poder votar el próximo año. Así es que, Melissa, con esta información nos despedimos y ustedes continúan con más. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rita Valverde, y desde ya haciendo el llamado para que se acerquen a votar y que se informen para que sea un voto informado. Gracias, Rita, buenas tardes. Y cambiemos de tema, y es que el presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo que las prioridades para los 7 meses restantes de su gobierno estarán enfocadas en temas como la agenda de sectorización del transporte público en la GAN y el avance de obras de infraestructura pública. También mencionó que el avance en la corriente legislativa de los proyectos que forman parte de la negociación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional serán fundamentales para estos últimos meses. Proyectos del Fondo Monetario Internacional que se discuten en la Asamblea Legislativa, el tren eléctrico o la agenda de sectorización del transporte público para el reordenamiento de la GAM son algunos de los temas prioritarios para el mandatario Carlos Alvarado en la recta final de su gobierno. Alvarado se refirió a los temas en los que se enfocará a tan solo unos meses de terminar su gobierno en una actividad a la que fue invitado este martes en la zona franca en el Coyol de Alajuela. Esta fue la respuesta que brindó ante la consulta de la prensa. Durante los próximos 7 meses nos enfocaremos en varias áreas. Una, la parte de empujar los proyectos del Fondo Monetario Internacional para heredar una estabilidad económica al próximo gobierno que pueda empezar de una manera con margen una nueva administración y el país. Será una de nuestras prioridades. La otra tendrá que ver con que hagamos la prohibición petrolera efectiva. Nosotros creemos en eso, creo que la sociedad mayoritariamente lo apoya, salvo algunas
personas en la Asamblea Legislativa. Eso será una prioridad. Prioridad será también la agenda relacionada con todo lo que es movilidad. Es decir, seguiremos en el proceso que se está de implementación de la sectorización, los pagos electrónicos con los pilotos que ya se tienen o que están efectivos, con el proyecto del tren, al punto en que lo podamos dejar en nuestro periodo. Va a haber todo un trabajo en la línea de movilidad. Ambiente, seguiremos en la parte particularmente del liderazgo global, pero también con la ampliación del parque de la isla del Coco. Sobre la prioridad de los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, dijo lo siguiente. El impuesto de casas de lujo es importante y yo lo subrayo porque es emblemático. Es un 1% de la población que tiene ese tipo de riqueza. Y eso es para una sostenibilidad que es del disfrute del 100% de los costarricenses. Ese es un proyecto. El proyecto de aduanas, que es uno que está cercano a tener, el proyecto de renta, que es una discusión importante, y obviamente la aprobación ya del proyecto de empleo público. El gobierno del presidente Carlos Alvarado se enrumba los últimos meses, los cuales serán estratégicos para lograr avanzar con temas como el de la sectorización, con el que se pretende hacer un reordenamiento de las rutas de buses en el centro de San José. Sin embargo, aún queda camino por recorrer en este tema debido a que estos rubros, como la implementación del pago electrónico en autobuses o la renovación de flotillas por parte de las empresas autobuseras, que son parte del plan de sectorización, aún no serán implementadas durante este 2021, sino hasta el próximo 2022. Y en el país, aún 800.000 personas no se han acercado a vacunarse contra la COVID-19. Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, la población de 20 a 39 años ha sido el grupo más renuente a inocularse, mientras que los padres de adolescentes corren en busca de planes de contingencia para aplicar la inmunización a sus hijos de 12 a 17 años. Los equipos vacunadores de la Caja Costarricense del Seguro Social han aplicado 5.760.293 dosis de la vacuna contra la COVID-19 desde que inició la jornada en nuestro país, en donde la semana anterior se registró la aplicación de 163.798. Según explicó el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, del total de dosis aplicadas, 3.470.000 corresponden a primeras dosis, mientras que 2.290.000 son segundas dosis. Con lo cual llegamos como país a 5.760.000 dosis que se han inyectado desde el inicio de la campaña de vacunación. Hacemos un llamado a las personas que todavía no se han vacunado, especialmente los que no han recibido la primera dosis, para que aprovechen la oportunidad de vacunarse y de proteger su salud y su vida. En el grupo de personas de 58 años y más se han aplicado 1.513.000 dosis. De estas, el 94% corresponden a primeras dosis y el 91% de segundas dosis. En las personas entre 40 y 57 años se han aplicado 1.737.000 dosis de la vacuna contra COVID, 87% en primeras dosis y en segundas dosis 68%. En el caso de las personas entre 20 y 39 años se han aplicado 2.051.000 dosis, en total 79% en primeras dosis, siendo el menor avance en mayores de 20 años. Por su parte, en las personas entre los 12 y 19 años se han aplicado 457.000 dosis de la vacuna, de las que 352.000 corresponden a primeras dosis, un 59%, y en segundas dosis 18%, cifra que se ha llegado a raíz de planes de contingencia, pues aún no está abierta la vacunación para menores de 18 años. Por ejemplo, el domingo anterior el hospital geriátrico activó los protocolos y ante la poca afluencia de mayores de 18 años se abrió la vacunación e inmunizó a 1.000 adolescentes. Por su parte, el área de salud de Curridabat, que vacuna en las instalaciones de la UACA, este miércoles está vacunando a 500 menores como medida de contingencia, mismas fichas que se agotaron desde el martes en horas de la tarde. Y entonces hay más jóvenes que las 500 vacunas, lo que indica que muchos se van a quedar por fuera. Ya ayer por la tarde les fueron dadas las fichas a los 500 que hoy se van a vacunar, pero hay más gente, en este momento hay más jóvenes que vacunas, y entonces hay que ajustar los términos a las vacunas.
Es decir, las vacunas son el límite. Si hay 500 vacunas, hoy se van a vacunar a 500 jóvenes que ya están haciendo fila desde muy temprano. Tanto la UACA como otras áreas de salud esperan pronto poder abrir este espacio a menores de edad de cara a la poca participación de la población mayor de edad. Si se van a repartir fichas a las 5 de la tarde, ya desde las 2 de la tarde hay gente haciendo fila, los que quieren. Entonces se siente la presión de los interesados en vacunarse y se sufre la ausencia de las personas que no tienen el menor interés en vacunarse. Y se temen mucho esas fiestas clandestinas que son una fuente de contagio. Entonces son como muchos frentes de lucha o de batalla o de lugares donde hay que hacer las cosas bien. En la UACA lo que se tiene es un plan de contingencia, pues a todo meter. Estimaciones de la Caja del Seguro Social muestran que a la fecha se han aplicado la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 el 81% de la población meta a vacunar, es decir, mayores de 12 años. Con esto restan cerca de 804.331 personas por iniciar su esquema de vacunación. Y el Hospital San Juan de Dios tomó la decisión de cerrar el servicio de neonatología ante la identificación de 6 pacientes con cultivo positivo de la bacteria o de una bacteria multisensible. Es un brote, o en este brote se identificaron 3 lamentables fallecimientos, mientras que otros 2 menores se mantienen hospitalizados y uno se le dio el egreso domiciliar. Los 2 pequeños hospitalizados se encuentran en un salón de intermedios con técnica de aislamiento. Uno ya dio negativo en el examen de cultivo y otro se mantiene positivo y en tratamiento hasta que dé negativo. Los bebés que no estuvieron expuestos a la bacteria fueron llevados a otro salón habilitado para su atención. Algunos fueron egresados, mientras que otros 3 bebés se coordinó su traslado al CAIS Marcial Fallas en Desamparados. Por el momento, el objetivo del centro médico es aplicar 3 medidas básicas. Primero, extremar medidas de limpieza y desinfección en todo el servicio de neonatología. Segundo, reforzar los protocolos de higiene de manos y los protocolos institucionales de infecciones asociadas a los servicios de salud. Y tercero, aplicar las técnicas de aislamiento, informó el doctor Manuel Ramírez, especialista en infectología. En otros temas, la brecha tecnológica de los miembros de las juntas de educación y administrativas, así como los temores a la fiscalización posterior de los recursos públicos, es lo que podría estar bloqueando la integración de las juntas a la Caja Única del Estado. La brecha tecnológica de las juntas de educación está pasando factura en la afiliación de estas al sistema virtualizado de la Caja Única del Estado, lo mismo que el temor a perder los recursos una vez que retornen a las cuentas de Hacienda o incluso a la fiscalización posterior que esto representa. Al menos estas son las conclusiones con las que coinciden tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Educación Pública, al cuestionar por qué únicamente 120 de las 4.500 juntas de educación son parte de la Caja Única del Estado. El Banco del Estado, como también se le hace llamar, permitiría a los ministerios tener mayor fiscalización de los recursos públicos. Ambos ministerios afirman estar realizando esfuerzos para que miembros de las juntas se aventuren a utilizar la firma digital como primer paso para incorporarse a la Caja Única del Estado. Solo este año se han generado 1.200 firmas, sin embargo, solo 20% de ellas han sido retiradas. Y les estamos dotando de 3 firmas digitales a todos los miembros de junta, a todas las juntas, digámoslo así. Son 5 miembros y les estamos dando firma digital al 3. ¿Verdad? Eso posteado por el Ministerio de Hacienda, por medio de convenios ha logrado eso. Pero entonces, existe toda la brecha digital y entonces hay todo un proceso de acompañamiento, ¿verdad? Porque entonces también tenemos que garantizar que en el centro educativo por lo menos haya una computadora con acceso a internet a la que los miembros de junta puedan ir a hacer el trámite. Más allá del acceso al equipo tecnológico, el Ministerio de Hacienda ha recibido negativas por parte de las juntas para utilizar el modelo digital, vitrina de funcionamiento de la caja. Según el MEP, a la fecha, la mayoría de las juntas de educación continúan utilizando el cheque como principal método de pago a sus proveedores, elemento que junto a la banca privada impide tener rastro del uso de los recursos que reciben las juntas. Tal vez ahí el miedo justamente primero es el uso de la tecnología. Creo que inclusive hay gente que simplemente ha dicho yo no quiero retirar la firma digital. O sea,
Por supuesto que en algunos casos pueden haber temas como lo que es la fiscalización posterior, ¿verdad? No es lo mismo girarle un cheque a, no sé, a una persona, hay un nombre X, que tener usted que pagarle a una cédula de identidad en una cuenta bancaria. Y ahí es muy importante que estamos en un proceso básicamente de formalización. O sea, no es posible que el mismo gobierno, por ejemplo, le pague a una entidad que esa entidad no esté pagando impuestos, por ejemplo, no esté debidamente formalizado. Entonces, sobre todo, sí creo que es mucho la cultura de informalización que hay en el país que tal vez hace que la gente tenga miedo a esos controles. Un reciente informe de la Contraloría General de la República alertó sobre la poca fiscalización que existe en el uso de los recursos públicos asignados a las juntas de educación administrativas. Solo en el 2021 estas figuras recibieron poco más de 200.000 millones de colones. Y unos 85.000 estudiantes de último nivel de secundaria realizan este mes de octubre la prueba de dominio lingüístico internacional. La evaluación permitirá conocer el nivel en el que se ubican según el marco común europeo. Unos 85.000 estudiantes que cursan su último año de secundaria realizarán este mes de octubre la prueba de dominio lingüístico. Las primeras evaluaciones iniciaron este lunes 4 de octubre en centros educativos en Heredia, La Cruz en Guanacaste, el Cantón de Mora y Zapote. Las evaluaciones se realizarán hasta el 29 de este mismo mes. De acuerdo con datos de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP, 80.000 estudiantes harán la prueba en el idioma inglés y 5.000 más en francés. Esas pruebas permiten a las personas estudiantes conocer el nivel de dominio lingüístico de acuerdo al marco común europeo. Esperamos que esta aplicación, que da continuidad a la aplicación de las pruebas de dominio del año 2019, contribuya al fortalecimiento de los niveles de dominio lingüístico y a la política de promoción de idiomas del Ministerio de Educación Pública. Una medición similar se realizó en el 2019 de forma digital y en el 2020, debido a la emergencia nacional por COVID-19, no se aplicó. La prueba busca validar las competencias lingüísticas de acuerdo con estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que clasifica el dominio lingüístico en 6 franjas, en 3 ámbitos distintos: básico, medio y alto, identificadas como A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Los resultados de la prueba realizada en el 2019 ubican la gran mayoría de la población estudiantil en el nivel básico, con 1% en el A1 y un 70% en el A2. Mientras tanto, la franja del nivel medio se ubica en un 25% en el nivel B1 y un 4% en el nivel B2. Y únicamente un 0,08% de la población estudiantil logra llegar a un nivel alto del dominio lingüístico, es decir, un nivel C1. En esta oportunidad, France Education International y la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica colaboraron en la elaboración de las pruebas. Y con el objetivo de promover iniciativas que concilien el desarrollo sostenible con el crecimiento empresarial, cientos de empresarios se reúnen de manera virtual en el Centro de Conversiones. La información después del corte. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. En el Japón de los años 30, Tsuneko, la mayor de 3 hermanas, hace de todo para ayudar a su familia, como se lo prometió a su fallecido padre. Desde este día, yo, Tsuneko Kohashi, voy a ser el papá de esta familia. Nuestra hermana Toto, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Y niñas, ¿quieren trabajar con nosotras en la máquina del tiempo? Los invitamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Aprendo en Casa, Primera Infancia. Nuestro número de teléfono es 8398-0071. ¡Los esperamos! Reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil en el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Le invitamos al espacio Cápsulas de Oro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro. Hablamos de cocina, ejercicio físico, psicología y muchos temas más. Viva una nueva normalidad desde su casa. Y continuamos con la información. Unos 300 empresarios participaron en el foro denominado Desarrollo Empresarial y Convivencia con la Sostenibilidad, con el objetivo de conocer sobre los tres ejes ambiente, economía y social. En la actividad, los participantes comprendieron que además de las utilidades, existen retos como el cambio climático, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad. La periodista Katia Meneses nos trae esta información desde el Centro de Convenciones. Buenas tardes, Katia, adelante. Muchas gracias, buenas tardes, un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Permítame comentarles que esta mañana se llevó a cabo un foro denominado Desarrollo Empresarial y Convivencia con la Sostenibilidad, en la que participaron 300 empresarios de forma presencial y también virtual. Este foro lo que pretende es enseñarles o cultivar a los empresarios de que no solamente están para ganar o generar utilidades, sino también para que piensen en lo que es el cambio climático, la escasez del agua y la pérdida de la biodiversidad. Sobre este tema conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio, don Julio Castilla, y esto fue lo que nos indicó. Nosotros en la Cámara de Comercio y yo como empresario a nivel personal creemos mucho en la sostenibilidad, que sobre todo tres pilares, el económico, el social y el ambiental. Entonces en el tema económico hay políticas, en el tema social ya hay algunas y hoy tenemos una urgencia en el tema ambiental. Y ahí es importante esas políticas públicas para incentivar a que más empresas entren en todo el tema de carbono neutralidad, protección del ambiente, y es un poco la ponencia que llevamos hoy como Cámara de Comercio. Precisamente sobre este mismo tema conversamos con el gerente de Asuntos Públicos de Bayer, don Germán Fernández, y él nos comentaba que es todo un proceso para desarrollar, pero escuchemos parte de lo que nos dijo. Nosotros, la humanidad, tenemos unos retos muy grandes y esto es algo que no se va a lograr hacer solo o por los gobiernos o por los organismos ambientales o por las autoridades o solo por las empresas. Aquí tenemos que todos llegar a colaborar. Y esos modelos de economía colaborativa, de economía circular, son los que van a permitir que podamos hablar realmente de sostenibilidad, que es garantizarles recursos a las generaciones venideras para que tengan cómo vivir y tener una mejor vida. Don Carlos Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente y Energía y también CEO de la JEF, comentó que es importante que un país como Costa Rica y sus ciudadanos, sobre todo los trabajadores, se involucren en una iniciativa tan importante que se desarrolla a nivel mundial. Creo que vamos entendiendo que no va a haber desarrollo sin empresas fuertes y no va a haber desarrollo y no van a haber empresas fuertes si tenemos un planeta enfermo. Y lo que tenemos es un planeta enfermo y esto es lo que nos dice la comunidad científica internacional. Tenemos que cambiar ese modelo de consumo y producción. Tenemos 10 años para hacer ese cambio y de ahí que estos eventos son tremendamente importantes para poder planificar esas transiciones. Desde el Centro de Convenciones, esta es la información. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Katia Meneses y gracias por esta información que ayuda tanto a la economía como al ambiente. Arrastrando carretas llenas de cajas o una maleta a los hombros, venezolanos cruzaban este martes la frontera de Colombia por caminos clandestinos de cara al anuncio de apertura comercial. El tránsito en la frontera entre Colombia y Venezuela sigue restringido. Luego de que el gobierno venezolano anunciara una apertura comercial y removiera los contenedores en los puentes fronterizos, el paso permanecía el martes siendo exclusivo a estudiantes y personas que cruzan por razones médicas. No, pues lo único diferente es que no están los containers, pero igual dijeron que se va a reabrir comercialmente, más no para que las personas pasen de manera normal por el puente, no. Solamente los casos de que pasen estudiantes o con cita médica, el resto no pueden pasar.
El resto de las personas que quieren cruzar deben usar las trochas, caminos clandestinos que atraviesan el río. Los viajeros pagan poco más de $9 para llegar al otro lado. En los pasos irregulares y en las trochas, como se les dice, solo pasan cosas negativas. El hecho que una persona le cobren por pasar por ahí, que esté sometida a extorsión, no es un hecho positivo. Exponen su vida, exponen su integridad. Por eso los esfuerzos siempre tienen que estar enfocados a pasos formales por el puente, pasos seguros. Colombia y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, cuando Bogotá, junto a otros 50 gobiernos, reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Guaidó intentó ingresar ayuda humanitaria por la frontera, en lo que Caracas tachó como un intento de invasión extranjera. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subió el tono de sus declaraciones al afirmar que bloquear sus reformas en el Congreso es ser cómplice del declive estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subió el tono el martes para defender sus proyectos de reforma que están estancados en el Congreso. Estos proyectos de ley no se refieren a la izquierda frente a la derecha, ni a los moderados frente a los progresistas, ni a nada que enfrente a los estadounidenses entre sí. Estos proyectos de ley se refieren a la competitividad frente a la complacencia. Se trata de liderar el mundo o seguir dejando que el mundo nos pase. Lo que está sucediendo literalmente. Apoyar esas inversiones es crear ascenso en Estados Unidos. El legado de Biden depende en buena medida del plan para renovar la infraestructura por $1,2 billones y el programa de gasto social que podría ascender a unos $2 billones, según los últimos datos disponibles, aunque había partido de una cifra mayor de unos 3,5 billones. Aunque el plan de infraestructura reúne más consenso, el plan de reformas sociales divide a los demócratas por su monto. Los moderados lo consideran demasiado costoso. Y los progresistas rechazan incluso respaldar el paquete de infraestructura del presidente, si sus ambiciones en materia social no les son garantizadas antes de la votación. Y hacemos una nueva pausa, pero le contamos que una derrota, un empate ante los catrachos este jueves dejaría a la selección nacional con un panorama muy oscuro en sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Qatar. Los detalles con nuestro compañero Kenneth Meléndez. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. El 13 te mantiene en forma, acción y movimiento desde tu casa con Promuévete. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Los sábados y domingos a las 8 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Ageco tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de buena vida. El nuevo programa de Ageco y 13, Costa Rica Televisión. Por 13, Costa Rica Televisión. En el Japón de los años 30, Tsuneko, la mayor de 3 hermanas, hace de todo para ayudar a su familia, como se lo prometió a su fallecido padre. Desde este día, yo, Tsuneko Kohashi, voy a ser el papá de esta familia. Nuestra hermana Toto. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Muy buenas tardes, hacemos un repaso por lo más importante del deporte nacional e internacional. La esperanza tricolor de enrumbar el camino hacia el Mundial de Qatar 2022 pasa por Honduras. El juego del jueves será vital. Un triunfo en suelo catracho mantendría a la Sele cerca de los punteros y con una derrota o un empate el panorama se pondría más oscuro.